Unidad 6. El objeto de los contratos. Concepto. El objeto de los contratos es la prestación prometida por las partes, el bien o el hecho sobre los que recae la obligación contraída. El objeto constituye uno de los tres elementos estructurales del contrato, junto con el consentimiento y la causa. Expresa la materia sobre la cual recaen las manifestaciones de la voluntad emanada por las partes. El Código Civil y Comercial, en su artículo 1003, nos dice que se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección 1, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Al ser un contrato una especie del género acto jurídico, es lógica y de buena técnica la remisión efectuada a la regulación del objeto de éste, con relación al que, en el artículo 279 del Código Civil y Comercial, el cual nos dice que el acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, ni contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana, ni un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Objeto de la obligación. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Posiciones doctrinarias en relación al objeto. Teorías amplias. El objeto de los contratos son las obligaciones. Teoría intermedia. El objeto de los contratos son las prestaciones que emergían del contrato. Teoría restringida. El objeto de los contratos estaba limitado a los bienes, hechos e intereses. Lorenzetti. El objeto de los contratos son un conjunto de reglas convencionales, específicas, destinadas a producir un efecto jurídico que consiste en una operación económica. Todas las teorías anteriormente mencionadas fueron superadas y hoy se habla del objeto mediato e inmediato. Objeto mediato. Cosas o hechos que constituyen el contenido de lo que las partes intercambian. Objeto inmediato. Su contenido concreto integral, las prestaciones que las partes se intercambian y todas las circunstancias que rodean la operación. Requisito del objeto de los contratos. Lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica, interés por las partes. La licitud del objeto. El objeto debe ser lícito y conforme al orden público. Todo objeto contrario a la ley anula la obligación. La ilicitud puede nacer de que el hecho previsto esté prohibido o que se trate de un bien que, por motivo especial, la ley también lo prohíbe. Son diversos los supuestos de ilicitud. Hechos prohibidos por las leyes se tratan de prohibiciones específicas determinadas por vía legislativa y a menudo en forma específica. Hechos contrarios a la moral, la norma debe considerarse referida a la moral y media de la población. El concepto es dinámico porque lo que se considera moral o inmoral cambia de un tiempo a otro de la evolución social. Debe aplicarse un estándar objetivo y no la visión particular del intérprete. Hechos contrarios al orden público. Será objeto nulo de todo contrato cuyo objeto contraría el orden público al tiempo de su celebración. Hechos contrarios a la dignidad de la persona humana. Hechos lesivos de los derechos ajenos. Determinados hechos vinculados con la disposición de una persona sobre el propio cuerpo. La posibilidad del objeto. El objeto debe ser posible. En efecto, nadie puede ser obligado a pagar o hacer algo imposible, pero la imposibilidad que anule el contrato debe ser absoluta. No basta que lo sea solo para un deudor determinado por falta de aptitudes o capacidades personales o por otras razones circunstanciales. Es necesaria una total imposibilidad física, ejemplo, tocar el cielo con la mano, o jurídica, por ejemplo, prendar una cosa inmueble. Si una persona que carece de condiciones artísticas se obliga a realizar un retrato o una escultura, no podrá alegar más tarde la ineficacia de la obligación por su imposibilidad de cumplir la tarea que ha prometido, porque en términos absolutos hacer un retrato o una escultura es perfectamente posible, la obligación no será nula, sino que se resolverá en el pago de daños causados. El código plantea un supuesto de imposibilidad inicial, pero de posibilidad sobreviniente. En efecto, el artículo 280 dispone que el acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible.
sí deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. En otras palabras, cuando se trata de un contrato sujeto a plazo o condición suspensiva, no importa la imposibilidad que pueda afectar al objeto en el momento de contratar, sino que lo relevante es que sea posible el tiempo del cumplimiento del plazo o condición. El contrato, que inicialmente era imperfecto, es convalidado por el hecho sobreviniente que hace posible el objeto previsto por las partes, la determinación del objeto. El Código Civil y Comercial en su artículo 1005 nos dice que cuando el objeto se refiere a bienes, estos deben estar determinados en su especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización. El objeto debe ser determinado o determinable. No sería posible constreñir al deudor a la entrega de una cosa o al cumplimiento de un hecho si no se puede precisar cuál es la cosa o hecho debido. Muchas veces el objeto es precisado en su individualidad, identificando, por ejemplo, un cuerpo cierto. Así, por ejemplo, el departamento de la calle Solís, 944, primer piso de Cava. El objeto es, en estos casos, determinado. Además del caso referido, el Código Civil y Comercial considera también que el objeto es determinado cuando solo se precisa su especie o género, según sea el caso, aunque no lo esté en su cantidad, si ésta puede ser determinada. En efecto, puede ser suficiente limitarse a indicar la cosa, si ella es fungible, siempre que exista la posibilidad de determinar la cantidad por otra vía. Es el supuesto de las cosas que tienen un valor de cotización en el mercado. Por ejemplo, si se celebra un contrato que tiene por objeto adquirir soja, por la que se pagará la suma de 1.000.000 y se indica que se tomará el precio de pizarra en el puerto de Rosario. Es claro que objeto del contrato ha quedado perfectamente determinado, pues bastará conocer el precio de la tonelada de soja en el mencionado puerto para, mediante una sencilla operación aritmética, establecer la cantidad adquirida. En cambio, resulta inconcebible celebrar un contrato de compraventa que verse sobre un inmueble sin precisar de qué inmueble se trata. El objeto en este último caso estaría claramente indeterminado. El artículo 1006 del Código establece que las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación procesal. El tercero, a quien pueda encargarse la determinación, puede ser una persona física o jurídica. El vínculo que une a las partes con el tercero es el mandato. Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o estén prohibidos por las leyes. Son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplican los artículos 17 y 56. Los artículos 17 y 56 disponen: 1. Que las partes del cuerpo humano carecen de valor comercial. 2. Que pueden ser disponibles por el titular solo si se respeta un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. 3. Que el contrato debe ajustarse a lo que dispongan las leyes especiales. Y 4. Que están prohibidos los actos de disposición sobre el propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para mejorar la salud de la persona y excepcionalmente la otra persona de conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa con la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación? Durante largo tiempo se discutió en la doctrina si las energías, electricidad, energía atómica, etc., eran o no cosas. Esta discusión quedó terminada cuando la ley 17711 agregó al artículo 2311 del Código Civil de Vélez un párrafo que establecía: las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. El Código Civil y Comercial ha recogido la misma idea en el artículo 16. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. No cabe duda, por tanto, que tales energías pueden ser objeto de los contratos, lo que es natural porque ellas tienen un contenido económico que las asimila a las cosas. Entre el gas
indiscutiblemente una cosa, porque es un cuerpo gaseoso y la electricidad que se consume en una casa, es difícil establecer diferencias conceptuales desde el punto de vista jurídico. Ambos sirven de energía calórica o lumínica, ambos se consumen con el uso, pueden medirse, tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación, son usadas por el hombre. No es lógico, por tanto, aplicarles reglas jurídicas distintas. Bienes existentes y bienes futuros. El Código Civil y Comercial establece que los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto de que se trate de contratos aleatorios. Se contrata sobre una cosa que no existe, pero se espera que exista. Por ejemplo, la compra de una cosecha antes de que esté en estado de recogerse. Si más tarde la cosa no llega a existir, en el ejemplo propuesto, porque la ha destruido un granizo, el contrato es nulo. Se contrata sobre una cosa que todavía no existe, asumiendo el comprador el riesgo de que no llegue a existir nunca. El contrato tiene carácter aleatorio y es por tanto válido aunque la cosa no llegue a existir. Ejemplo, se contrata un equipo de investigación para que desarrolle una vacuna y no existe certeza sobre la posibilidad de lograr el resultado esperado. Bienes futuros son aquellos que no existen al tiempo de la celebración, pero tienen posibilidades de existir. Bienes litigiosos o sujetos a gravámenes o medidas cautelares. Establece el artículo 1009 que pueden ser objeto de los contratos los bienes que sean discutidos en un litigio o juicio. También pueden serlo los bienes sujetos a un gravamen, como ocurre con la cosa que ha sido dada en prenda o en anticresis o hipotecada. Incluso pueden ser objeto de un contrato las cosas que estén afectadas por una medida cautelar, como sucede cuando han sido embargadas. Esta posibilidad de que sean objeto de un contrato no implica desconocer los derechos del tercero que puede quedar afectado por tal contrato. Por el contrario, la norma citada prevé el resguardo de sus derechos, lo que implica que debe ser satisfecho por los contratantes el perjuicio que le pueda resultar. Ahora, si el contrato se realiza con ocultación de la medida cautelar o del gravamen, la parte que prometió su entrega, que claramente ha actuado de mala fe, debe reparar los daños causados a la otra, si ésta ha obrado de buena fe. Bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice, y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados, debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Cuando el contrato sobre bien ajeno envuelve una promesa de entregarlo, incluso transmitiendo la propiedad, hay que distinguir entre varios supuestos. El que ha prometido la entrega del bien no ha garantizado el éxito de su promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice y deberá satisfacer todos los daños que cause si el bien no se entrega por su culpa. Artículo 1008, párrafo primero. Se trata de una obligación de medios. El contratante debe poner su mayor esfuerzo en lograr el éxito, pero no lo ha garantizado. El que ha prometido la entrega del bien ajeno ha garantizado también su entrega efectiva. En tal caso debe reparar los daños causados si la cosa no se entrega aunque no mediara culpa de su parte. Artículo 1008, párrafo primero. Esta es una obligación de resultado. Basta no alcanzarlo para que deba responder. La norma ha omitido una tercera hipótesis, que se haya prometido que el dueño del bien acepte entregarlo. Como se ve, no se ha garantizado la efectiva entrega del bien, sino que el dueño asumiría el compromiso de entregarlo. En este caso también hay una obligación de resultado, la cual no consiste en la entrega del bien, sino en que se obtendría la aceptación del dueño de hacer efectiva su entrega. Hasta aquí hemos supuesto que ambas partes sabían que el bien cuya entrega se prometió era ajeno, pero puede ocurrir que el que prometió la entrega hubiera ocultado que el bien no le pertenecía. En tal caso, si no logra hacerse de él lícitamente para poder entregarlo, tengas en cuenta que si lo entrega sin haberlo adquirido de manera lícita, estaría cometiendo el delito de defraudación. Es responsable de todos los daños causados. Artículo 1008, párrafo segundo. Herencia futura. ¿Qué es la herencia futura? Es aquella que no ha sido abierta porque la persona no ha fallecido. La regla general es que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Artículo 1010. La prohibición incluye aquellos contratos celebrados
con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trata. También quedan abarcados los contratos sobre objetos o derechos que se recibirán como consecuencia de una herencia futura. Es una prohibición fundada en razones de moral, como ya lo hemos dicho. Resulta chocante admitir la legitimidad de pactos en los cuales se especula sobre la muerte de una persona. La prohibición de realizar contratos que tengan en mira una herencia futura, sin embargo, no es absoluta. El Código admite algunas excepciones. Son válidas las donaciones hechas con la condición de que las cosas donadas se restituyan al donante si éste sobrevive al donatario o al donatario, su cónyuge y sus descendientes. Artículo 1566. Es legítima la partición hecha en vida por los ascendientes. Artículos 2411 y siguiente. Son válidos los contratos de seguro con cláusula de que a la muerte del asegurado se pagará la indemnización a la persona designada en el contrato. En esta última hipótesis no hay contrato sobre una herencia futura, ya que esa indemnización no integra el acervo hereditario, pero es un contrato vinculado muy estrechamente con la sucesión, desde que en definitiva esa indemnización es uno de los bienes que el asegurado dejará a su muerte. Causa del contrato. La palabra causa tiene en el derecho dos acepciones diferentes. Designa a veces la fuente de las obligaciones, o sea, los presupuestos de hecho de los cuales derivan las obligaciones legales, contratos, hechos ilícitos, etc. En este sentido, el artículo 726, otras veces, en cambio, es empleada en el sentido de causa final. Significa el fin que las partes se propusieron al contratar. Evolución histórica de la causa. Doctrina clásica. Desarrollada por Domat, su concepción de la causa es definitivamente objetiva. La causa es el fin del acto jurídico. Cuando se habla del fin, no debe creerse que se trata de los móviles personales y psicológicos de cada contratante, sino de los elementos materiales que existen en todo contrato. Por consiguiente, en los contratos bilaterales, la causa de la obligación de cada una de las partes es la obligación de la otra. Así, por ejemplo, en la compraventa, la causa de la obligación contraída por el vendedor es el precio que recibirá, mientras que para el comprador la causa es la cosa que adquiere. En los contratos reales, la causa está dada por la prestación que se anticipa y que da derecho a exigir otra en correspondencia a la dada. Finalmente, en los actos a título gratuito, es el animus donandi o intención de beneficiar la que recibe la liberalidad. Facilitaría la causa si no existe contraprestación o si no hay tal animus donandi. Tesis anticausalista. A partir de un célebre artículo publicado en Bélgica por Ernest, la teoría de la causa sufrió rudos ataques de parte de los más ilustres juristas. Planiol la impugnó por falsa e inútil. Es falsa, sostiene, porque existe una imposibilidad lógica de que un contrato sinalagmático, una obligación, sea la causa de una obligación de la contraparte. Las dos nacen al mismo tiempo. Ahora bien, no es posible que un efecto y su causa sean exactamente contemporáneos. El fenómeno de la causa mutua es incomprensible. Es inútil, porque esta noción de causa se confunde con la de objeto, y particularmente la causa ilícita no parece ser otra cosa que el objeto ilícito. En los contratos reales se juzga que la noción de causa es falsa, pues la entrega de la cosa no es la causa de la obligación de restituir, sino su fuente, en tanto que resulta inútil en razón de que la entrega de la cosa es un requisito de la formación del contrato y por lo tanto de nada sirve afirmar que el contrato carece de causa si la cosa no se entrega. Finalmente, en materia de actos gratuitos, se rechaza la noción de causa por falsa, pues confunde causa con motivo, y por inútil, porque la falta de intención se mezcla con la falta de consentimiento, y no existiendo consentimiento no puede perfeccionarse el contrato. Teoría neocausalista. Su impulsor fue Capitant. Tiene distintas perspectivas. Neocausalismo subjetivo. La causa fin es el motivo determinante de la voluntad de las partes del contrato, que al manifestarse expresa o implícitamente se torna común. Mira la intención común, el motivo determinante que lleva a las partes a contratar. Los móviles van a llegar a ser causa fin cuando se bilateralicen, es decir, si una parte da a conocer a la otra su móvil y ésta, conociendo su móvil, perfecciona el contrato. Neocausalismo objetivo. La causa fin es la función económico-social que el contrato cumple y el ordenamiento reconoce. Neocausalismo dualista. Encontramos los dos aspectos, el objetivo y el subjetivo.
por lo que estará integrado por la finalidad típica y por la intención común que llevaron a las partes a contratar. La causa en el Código Civil y Comercial. Dispone el artículo 281 que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Como se puede apreciar, el Código ha adherido a la concepción de la causa que hemos denominado dualista. En efecto, por un lado, afirma que la causa es el fin inmediato determinante de la voluntad de las partes y que está autorizado por el ordenamiento jurídico. Es entonces la razón directa y concreta de la celebración del acto, cuya evidencia es tan nítida que la contraparte no puede ignorarla. Pero esta función económica y social que el negocio es idóneo a realizar por sí, es necesario añadir un sentido moralizador. Y ello se logra afirmando que integran la causa, los motivos o fines mediatos y subjetivos que hayan sido exteriorizados siempre que sean lícitos y que estén incorporados al contrato de manera expresa o implícita si son esenciales para ambas partes. Presunción de causa. Establece el artículo 282 en su primera parte que aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. La solución de nuestra ley es perfectamente lógica. Los hombres no se obligan ni actúan en el campo del derecho porque sí, sin motivo o causa valedera, porque ello sería irrazonable. Además, una razón de buena fe y de seguridad en los negocios obliga a reconocer efectos jurídicos a las declaraciones de voluntad mientras no se pruebe que adolecen de algún defecto legal que las invalide. Por ello se presume la existencia y licitud de la causa. Pero, desde luego, queda salvo el derecho del deudor a demostrar que no es así. Nuestra ley exige que la causa exista no solo durante la formación del contrato y cuando se lo celebra, ordena también que subsista durante su ejecución. Artículo 1013. Como se ve, se trata de un elemento vital del contrato que debe subsistir durante todo el periodo contractual y hasta el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Es que la finalidad perseguida puede desaparecer durante la vida del contrato, frustrándose así lo pretendido por las partes. Falta de causa y falsa causa. Importando la causa un requisito esencial de los actos jurídicos, la falta de ella implica como regla la nulidad del acto. Sin embargo, nuestro código prevé dos opciones más que pueden darse: la adecuación del contrato o su extinción. Artículo 1013. La adecuación del contrato resulta una solución lógica. En la medida en que se pueda salvar el contrato, habrá que procurar conservarlo. Artículo 1066. Así ocurriría ante una modificación de las condiciones previstas al momento de contratar que frustren parcialmente la finalidad perseguida por los contratantes. La adecuación de las prestaciones es la razonable solución. En cuanto a la hipótesis de extinción del contrato, ella apunta a la causa que desaparece durante la vida del contrato. En este caso, no podrá hablarse de nulidad toda vez que el vicio no afecta al momento inicial de la celebración del contrato, sino que él se da en el transcurso contractual. Y en este supuesto, la falta de causa acarreará la extinción del contrato. Cuando una persona contrae una obligación en virtud de una determinada causa y luego resulta que ésta no existe, falta la causa, y este es precisamente un caso típico de falsa causa. No se puede concebir que falte causa sin vincular ese hecho con un error que hizo creer en la existencia de algo que en verdad no existía. Necesidad de la causa en los contratos. El Código Civil y Comercial dice: la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del contrato. La existencia de causa lícita en la formación del vínculo contractual es imprescindible por tratarse de un elemento necesario para la existencia misma del contrato. Su afectación o desaparición puede dar lugar a la ineficacia contractual por frustración de la finalidad. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si solo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.